Identidad nacional: Mariana Valdés, Alejandra Jiménez, Ana Carla Cárdenas, Daniela Chávez y Alejandra Gutiérrez. ¿Qué es? Son las características que una nación comparte entre toda su población, como son la cultura, el idioma, la historia y el territorio. Identidad nacional en México. Los datos demográficos de la población mexicana son los siguientes. Población total. En México hay aproximadamente 127 millones de habitantes, en la cual hay más mujeres que hombres. El Estado de México es el estado con más población, con 15.1 millones, y los estados de Campeche, Colima y Baja California son los menos poblados. Población de género. En México hay 58 millones de mujeres y 52 millones de hombres, en la cual aumenta un 20% de mujeres por año. La Ciudad de México es el estado con más mujeres. Empleo y desempleo en México. En México el salario diario es de 74 pesos. 55.3 millones de 119 millones viven en pobreza. Edad. En la población de México el 30% son niños. Hay muchos adultos y pocos ancianos, lo que significa un aumento de adultos y menos ancianos. Población indígena. El 2010 ha sido el año con mayor población indígena y ha ido disminuyendo. Actualmente se les da más recursos a la población indígena que antes. En México, el número de hijos por mujer ha disminuido conforme a los años. En 1950 se estimaban 5 hijos por mujer. En 2007, 2.2 hijos por mujer y en 2005, 1.5. Entre menos escolaridad, más hijos. Estado civil. El 34.9% de la población mexicana es casada, el 34.8% es soltera, el 19.2% vive en unión libre, el 4.9% está separada y el 3.4% es viuda. Migración. Actualmente ha habido un incremento de migración de 30%. La mayoría de la migración de los mexicanos es a Estados Unidos. Afiliación religiosa. 92 millones de mexicanos son católicos, 8 millones son protestantes, 5 millones no tienen religión y 1 millón son testigos de Jehová. Además, en el año 2000, el 88% de la población mexicana era católica. Tasa de mortalidad. Últimamente se ha estimado que hay más suicidios de niños que de adultos. Existen los dos tipos de mortalidad, la endógena, que no se puede prevenir, y la exógena, la cual se puede prevenir. La cultura e idioma de los mexicanos se puede distinguir en las siguientes frases y citas del libro Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia. En primer lugar, debo admitir que geográficamente hablando, México no tiene peros, hay de todo. Esto se refiere a que en México puedes encontrar todo tipo de climas, de personas, de animales y de lugares turísticos. No más que tiene efectos. El principal de ellos es el estar poblado por mexicanos, muchos de los cuales son acomplejados, metiches, aborazados, desconsiderados e intolerantes. Y muy habladores. Esto se refiere a que los mexicanos podemos llegar a ser muy grandes, sin embargo, estas características nos detienen. Yo no les veo compostura, ni a corto ni a mediano plazo. Esto se refiere a que el mexicano, por más que trates de corregirlo, no se va a dejar, ni va a querer. Está frustrado por su ocupación. Todos saben que el único que prospera es el que tiene dinero, que es algo de lo que ellos carecen. Se preocupan mucho por salir adelante y por tener algo para vivir cada día. Están condenados a pasar la vida nadando y estirando el pescuezo para no ahogarse. Día con día tienen que estar trabajando para poder salir de la pobreza, ya que si con el trabajo es de batalla, sin este simplemente no se podría vivir. Por si fuera poco, el mexicano es por lo común chaparrito, gordo y prieto, o en su defecto chaparrita, gorda y prieta, y se pasa la vida entre anuncios en los que aparecen rubios, blancos y largos, que corren por la playa, manejan coches deportivos y beben cerveza. ¿No es para estar acomplejado? Tenemos ciertos estereotipos y siempre buscamos identificarnos. Los buenos somos nosotros y los malos los demás. Siempre vamos a ver a todos como los equivocados y vamos a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Así es el mexicano. El mexicano es aborazado. ¿Por qué? Probablemente por hambre atrasado.
Somos lo que somos por situaciones pasadas, que nos han obligado a actuar de cierta manera. Además de hambre atrasada, el mexicano tiene muchas burlas a cuestas. El mexicano se basa mucho en burlas y en sarcasmo, lo cual en cierto punto puede llegar a ser odioso y puede ser un defecto. Sabe que vive en un mundo infantil, en el que no llora, no mama. El que no lucha por lo que quiere, no lo consigue. Así de simple, el mexicano sabe que tiene que trabajar y pedir por lo que se desea. Nadie se lo va a otorgar. La historia de nuestro país es una parte importante de nuestra identidad nacional. Algunos de los acontecimientos que nos han caracterizado son: Identidad histórica nacional, lucha de independencia, 1810 a 1821. Se dividió en iniciación, organización, resistencia y consumación. Sus principales héroes fueron Miguel Hidalgo, José María Morelos, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. República Federal, Guadalupe Victoria, 1824-1836. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria se lograron establecer lazos diplomáticos con varios países, entre estos el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Dictadura de Santa Anna, 1853 a 1855. Como presidente, gracias a las peticiones de los conservadores, creó una nobleza única con jefes militares, conservadores importantes y la iglesia. Se hacía llamar Alteza Serenísima. Santa Anna aumentó los impuestos a los productos básicos y un ejército al estilo europeo, y vendió la mesilla. Leyes de reforma, 1859 a 1860. Producto del conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que se encontraba dividida la sociedad mexicana, liberales y conservadores. Ley de matrimonio civil, ley de registro civil y ley de bienes eclesiásticos. Intervención y Segundo Imperio, 1862 a 1867. El Segundo Imperio Mexicano es el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la Segunda Intervención Francesa en México. Porfiriato, 1876 a 1910. Periodo histórico importante y de cambio, durante el cual el poder en México estuvo bajo control de Porfirio Díaz. Fue importante en el sentido de crecimiento del país, pues fue el que impulsó los ferrocarriles y muchas tecnologías de aquellos tiempos. Revolución Mexicana, 1910, iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Promulgación de la Carta Magna, 1917. Es la norma suprema de México. Es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. Elaborada por el Congreso Constituyente, es importante porque nos rige hasta hoy. Maximato, 1829 a 1834. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana. Fue quien manipuló los gobiernos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Expropiación petrolera, 1838. La expropiación petrolera es el resultado de la implementación de la Ley de Expropiación de 1936 por el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, en donde expulsaba a las empresas petroleras extranjeras del país. Recursos naturales en el territorio mexicano. Agua. México cuenta con el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial. Sin embargo, se considera un país con baja disponibilidad de agua. Petróleo. México cuenta con 98.000 millones de barriles de reservas de petróleo. México es el sexto mayor productor de petróleo en el mundo en 2006. Cuenta con reservas que aseguran estabilidad económica y hidrocarburos por al menos 30 años más. Flora. México es un país megadiverso. Tiene del 10 al 12% de la biodiversidad mundial y ocupa el cuarto lugar en flora. Fauna. 2.500 especies están protegidas por la legislación mexicana. México es el cuarto lugar en total de especies. Primer lugar en reptiles, segundo en mamíferos y tercero en anfibios. Tierra. En México hay una gran diversidad de suelos. Se encuentra el 87% de los tipos de suelo que hay en nuestro planeta, entre los que se encuentra el suelo arenoso, con yeso o carbonatos, erosionado, con material orgánico, con material volcánico, arcilloso, entre otros. Aire.
Aunque el aire es un recurso natural, diversas actividades humanas como el uso masivo del transporte viejo e ineficiente ocasionan la emisión a la atmósfera de gases, polvos, humos y sobre todo partículas tóxicas que alteran la composición del aire e impactan cada vez más en el cambio climático en México. Energía alternativa. La generación de las energías alternativas en México representa cerca del 25%. Se destinarán inversiones a proyectos en energías alternativas. Gas natural. El gas natural es un energético que se encuentra en abundancia. En 2009 generó 55% de la energía eléctrica en México. 45% de la capacidad instalada en la Comisión Federal de Electricidad fue a base de gas natural. Madera. México tiene un enorme potencial para la producción de madera. En México, el ciclo de vida de ciertos árboles va desde la siembra hasta... Los datos de geografía más importantes de México son los siguientes. Plataforma a una gran altura sobre el nivel del mar. Sistemas montañosos. Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental. La Junta. Masa de montañas volcánicas en la que se destaca Tehuantepec. Grandes valles. El Bolsón de Mapimí y el Valle de Anáhuac, al centro de México. Costas planas, generalmente bajas y con bastante arena. Ríos. Río Grande o Río Bravo. En el valle también existen algunos lagos.